Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase donde él expone su historia y finalmente llegamos a la conclusión que ya hemos avisado en el presente título. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy es tal vez ya de entrada de los más importantes por lejos. Y aparte de los más complejos, tal vez para algunos de los más difíciles, tal vez no, pero de los más importantes y de los más espantosos. ¿Espantosos por qué? Por la pila de cadáveres que implican las ideas que vamos a ver hoy. Y hablo de pilas de cientos de millones de cadáveres. Así que bueno, empezando, van a ver con el doctor Bulacio la teoría en general de lo que es un totalitarismo, que es el tema de esta clase, y conmigo específicamente marxismo. Ahora bien, ya yendo a nuestro tema, el marxismo es una teoría, pero los políticos que derivaron de esa teoría fueron absolutamente todos autoritarismos, la mayoría de los cuales terminaron en algún momento en un totalitarismo. Dentro de lo que son los totalitarismos en general, la inmensísima mayoría por lejos de ellos fueron marxistas. Es decir, fueron regímenes totalitarios sustentados en una idea marxista. De hecho, hoy en día quedan varios vigentes, no necesariamente totalitarios, pero sí que en algún momento lo fueron, y que hoy persisten como dictaduras marxistas promedio, cada uno con su variable particular y con su línea particular dentro de lo que es la corriente marxista, que no se limita solo a Marx, sino a toda la construcción que vino después. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, China, por ejemplo, Cuba, Venezuela ahí más o menos en camino, el Congo, Vietnam, Corea del Norte. Fíjense que son todas dictaduras que en algún momento fueron totalitarias, algunas hoy lo son, como es el caso de Corea del Norte, pero que al mismo tiempo uno puede marcar de ellas una diferencia. Y claro, porque esa diferencia viene dada por la particularidad cultural de cada uno de esos lugares, y al mismo tiempo por la rama filosófica, si se quiere, o rama teórica dentro del marxismo, que el líder revolucionario, el momento o el primer dictador de ese régimen, llevó adelante. Por eso si van a escuchar hablar de marxismo-leninismo, van a ver hablar también de marxismo-maoísta como cosas distintas. Dentro del marxismo-leninismo también del guevarismo como algo distinto al no guevarismo. En fin, son distintas ramas de un mismo árbol. Ahora bien, llegando a nuestro tema, marxismo en particular. El marxismo es la teoría sustentada, elaborada principalmente por Karl Marx y su mecenas, Friedrich Engels. Ambos eran alemanes. Si no me equivoco, Marx nació en 1820 más o menos, 1820, 1830. Murió en la década de los 80 del siglo XIX. Y la mayoría de su obra la escribió en Londres, junto con Engels. ¿Cuál era la relación? Como ya dijimos, Engels era el mecenas de Marx. Marx no trabajaba en algún empleo remunerado, sino que era, como pasa mucho con muchos artistas, se dedican a hacer su arte o su filosofía en este caso, y hay alguien atrás que lo financia, hay un interesado en que eso se produzca, que comparte con eso, y que al mismo tiempo lo financia y que otra persona pueda abocarse 100% a hacer eso. Por ahí escuchen que muchos más como un parásito, y no lo era. Era alguien bajo un sistema, en una relación de mecenazgo, lo cual es un gran mérito para los dos. Por un lado, para el que quiere fomentar que eso sea, y por otro lado, para su talento es tal, al menos para otro, que consigue que alguien lo financie. Y justo en esta relación tan particular de Marx y Engels, al punto tal de que muchas obras las escribieron en conjunto. Y un problema que hay con la teoría de Marx, propiamente dicha, en la que no nos vamos a meter, es que muchas veces no se sabe quién dijo algo, si lo dijo Marx o lo dijo Engels. Porque a veces firmaba solo Marx y a veces firmaban los dos. Y muchas obras son solo de Engels, no de Marx, pero que figuran como si fueran de Marx también. Eso es un problema histórico que hay. Por eso van a ver que se va a hablar mucho de que Marx da muchas imprecisiones o directamente deja en blanco muchas cuestiones sobre su teoría, sobre cómo iba a suceder eso, que después las vino a responder Engels, pero que a simple vista, si uno no conoce el detalle histórico, no puede saberlo. Y hay muchas que directamente no se sabe el día de hoy. Bien, vamos a lo importante. ¿Qué planteaba la teoría? Marx era como recordarán del CBC y ahora también, la eterna disputa de la sociología es el definir qué es la sociología.
Y todo autor va a intentar definir qué es la sociología y dar la pauta de por qué todos los otros autores no pudieron definir qué era la sociología. Todos tienen razón y todos están equivocados, en cierta medida. Bueno, Marx no fue la excepción. Él veía la corriente positivista que en su momento encabezaba Saint-Simon, que era una a la que también pertenecía el famoso José Isidoro Francisco Javier María Augusto Comte, ese es el nombre completo, que lo que buscaban era elaborar, no lo llamaban sociología en aquel entonces, pero sí elaborar una construcción científica sobre el estudio de las sociedades, pero por sobre todo haciendo hincapié en ese carácter científico, equiparable a las ciencias naturales, y tomando el método de las matemáticas. Bueno, Marx, como parte de esta línea, él era economista, encontró que ninguno daba la pauta y que terminaban haciendo una especie de dicharacherismo no científico e insustentado, que a lo sumo podía traducirse en una expresión de deseos, pero nunca en algo concreto y real. Entonces él decía, bueno, tenemos que dotar a esto de un método científico serio para poder hacer una construcción científica propiamente dicha, conforme al esquema de las ciencias naturales, que permita no solo la descripción de la historia hacia el pasado, sino también el conocimiento de las leyes que rigen ese pasado, que rigen el presente y que por ende permitan predecir el futuro. Una de las características de las ciencias naturales es, propiamente dichas, es que se rigen por reglas universales que son cognoscibles, uno las tiene que descubrir. Y una vez que uno las descubre, uno puede predecir qué es lo que va a pasar. Es lo que vemos todos los días en el pronóstico del tiempo. En base a conocimientos científicos se puede dar con mayor o menor margen de precisión qué es lo que va a pasar en el tiempo. No es futurología, sino que es predicción en base a leyes que rigen esa rama, digamos. Bueno, Marx intentaba hacer esto mismo con las ciencias sociales, si se quiere. Y entonces acá viene su construcción. Él encuentra, o él cree haber encontrado, que la clave de la historia de la humanidad estaba en las relaciones productivas. Me comí de algo antes. Él era también un muy estudioso de la filosofía y él era principalmente un hegeliano, es decir, alguien que seguía la filosofía de Hegel. Hegel fue el principal sucesor de Kant, pero ya con sus cuestiones propias, haciendo una filosofía distinta a la kantiana. ¿A qué viene esto de importancia? Que Kant fue un filósofo importantísimo que dio desde un punto de vista laico las bases del pensamiento científico. Como decía Edgardo Dona, profesor de esta facultad, Kant es quien enseñó a pensar, o quien dio las bases acerca de cómo es el pensamiento. Y que aquello que no cumple esas reglas no es verdadero pensamiento, sino otra cosa. Bien, Engels era el principal discípulo de Kant y elaboró su propia filosofía, usando las escaleras construidas por Kant, elaboró algo distinto, donde lo principal era la dialéctica, que era, hablando mal y pronto, ¿qué se llama la dialéctica? Al método científico, que si no me equivoco era tomado también de Sócrates, al método no necesariamente científico, pero que consiste en que a una tesis, en que uno tiene una determinada proposición, que la vamos a llamar tesis, a la proposición se le opone una contraria, una antítesis. De esas dos posturas, o fuerzas, si se quiere en términos matemáticos, va a salir una resultante a la que vamos a llamar síntesis. Esa síntesis, resultado de esa confrontación, se estatuya en una nueva tesis. Ahora, esta nueva tesis le va a aparecer su contratesis, es decir, su antítesis. Va a haber una nueva confrontación y va a emerger una nueva síntesis. Y así ad infinitum. Marx, tomando esto, creyó encontrar en la historia de la humanidad una relación dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. ¿Y dónde lo encontraba esto? En las relaciones y en particular en las formas de producción y por sobre todo en las fuerzas de producción, lo que él llamaba fuerzas productivas. Entonces él va a decir que la historia de la humanidad se puede traducir en distintas etapas, que al mismo tiempo este conocimiento de estas etapas nos permite ver las reglas que rigen la historia de la humanidad y por ende el futuro. Esto es fundamental, porque acá viene la parte revolucionaria de Marx, que ahora lo vamos a ver. Entonces,
Marx encontraba que a través del estudio de la historia uno la puede sintetizar o resumir en distintas etapas delimitadas por las distintas fuerzas de producción y modos de producción que había en cada época de la historia. Entonces él habla de, podemos resumir en tres grandes etapas de la humanidad hasta su época. La primera, la época antigua, donde lo central era el régimen de producción basado en la esclavitud. Es decir, uno tiene determinadas tecnologías o conocimiento técnico y al mismo tiempo, y en consecuencia también de esas tecnologías, determinadas relaciones económicas entre los hombres que se traducen en este caso en la esclavitud. Como una segunda etapa, Marx va a hablar de la Edad Media como la época del feudalismo, donde el feudalismo es el sistema, a entender de Marx, es el sistema de producción determinado por unas X tecnologías, un determinado contexto, lo que fuere, pero un sistema de producción basado en la relación que había entre vasallos y señores feudales. Vamos de nuevo. Primera etapa, la Edad Antigua, caracterizada por la esclavitud, donde hay alguien que es un amo que explota al esclavo. Segunda etapa, feudalismo, donde tenemos un vasallo explotado por un señor feudal. Y una tercera etapa, que es lo que él llama la etapa burguesa, que va a estar caracterizada por un lado el capitalista que explota a su contraparte, que es el proletario. ¿Qué vendría a ser el proletario? Y se podría decir como el peón de fábrica de Londres, de fábrica símil galpón de máquinas a vapor de Londres del siglo XIX, en particular de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces volvamos a algo que ya les dije en varias clases anteriores. Las ideas no existen en el aire y en el vacío, sino que existen en un determinado contexto. Y ese contexto es fundamental, y es fundamental conocer el contexto del autor. Marx, si bien era alemán, él hizo la mayoría de su obra en Londres. Lo que él veía era lo que muchas veces se habla hoy como capitalismo salvaje. Es decir, era plena revolución industrial. Se habían hecho un montón de avances tecnológicos que dieron pie a distintas nuevas formas de producción basadas principalmente en máquinas a vapor. La máquina a vapor es, si se quiere, lo previo a la electricidad. Y fue una revolución enorme, en términos de la cantidad de cosas que uno podía hacer con muchísimo menos trabajo. Ahora bien, ese trabajo que había que hacer era un trabajo principalmente obrero, de tipo manual y fuerza. Entonces, claro, Marx, la realidad que veía en Londres, insisto, si uno se trasladaba en ese momento al Virreinato del Río de la Plata o esas incipientes provincias unidas del Río de la Plata, la historia era otra. Acá era más que nada la curtiembre, algo mucho más rural. Y muchas otras regiones del mundo también. Bueno, ¿qué encontraba Marx? Que en esta nueva etapa, la máquina a vapor y la revolución industrial habían generado un nuevo sistema de producción basado en la explotación de este obrero, si se quiere, al que él iba a llamar proletario. Volviendo otra vez a la historia general, estas distintas etapas a las que Marx les acerca el nombre de esclavitud, siempre hablando de la forma de producción, ¿no? Esclavitud, feudalismo y esquema industrial, si se quiere, no me acuerdo el nombre concreto que él le daba. Él va a decir que estas distintas etapas de la historia son una historia dialéctica de la humanidad. Acuérdense, tesis, antítesis y síntesis. Él encontraba que las formas de producción de la antigüedad determinaron en esas distintas confrontaciones de fuerzas, como síntesis, un esquema de producción basado en la esclavitud. Ahora bien, el avance de la tecnología y el avance de la producción, es decir, los avances de esas fuerzas productivas, como él lo llamaba, trajeron como una nueva síntesis de esas confrontaciones el esquema feudal. Y ya en el esquema feudal, otra vez, el avance de esas fuerzas productivas trajeron como nueva síntesis el esquema burgueso capitalista. ¿Qué decía Marx? Que él o cualquiera que conociera esas leyes y ese devenir dialéctico de la historia, iba a poder ver el futuro en la medida que conociera realmente las relaciones económicas. Entonces, ¿qué se encontraba Marx? Con una situación, con una sociedad donde, a su entender, lo que había era un esquema de producción basado en el trabajo manual obrero, de explotación de ese obrero al que él llamaba proletario, donde lo que hacía el proletario era
no era, era esta situación. El obrero no es dueño de la máquina, es decir, el medio de producción. El dueño es el capitalista, que lo que hace es acumula capital. ¿Y ese capital de dónde sale? De la producción de sus máquinas. Ahora bien, la producción de sus máquinas depende del trabajo manual del obrero. Entonces, ¿qué hace el dueño de esa máquina? Contrata al obrero, le paga un determinado salario por trabajar manualmente una X cantidad de horas, en las que tiene que producir una X cantidad de mercancías, lo va a llamar él. Entonces, lo que terminamos teniendo es una relación laboral, si se quiere, o de producción, donde el proletario, siempre en palabras de Marx, ¿no?, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ahora bien, ese salario no alcanza para... siempre va a ser menor al valor de las mercancías producidas en ese trabajo. Esa diferencia de valor entre lo que el obrero produjo usando la máquina, aportando su fuerza de trabajo, esa diferencia entre lo que él aportó y el valor efectivo de la mercancía, va a haber una diferencia que es un robo de fuerza o de trabajo al obrero. Perdón, ¿este es el doctor Bulacio? No. Esa diferencia Marx la va a llamar plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La materialización de la explotación del capitalista al proletario. Es decir, el proletario va a recibir un salario menor a lo que realmente produjo. Como produjo algo, como recibe algo menor a lo que produjo, esas mercancías se están vendiendo a un precio menor, a un precio igual a su valor, pero por el que el capitalista pagó un precio menor. Ese precio menor que pagó, es decir, la valía, que es la diferencia, es lo que el capitalista le está robando, si se quiere, o ilegítimamente quitando al proletario, y lo que va a producir es que el proletario sea cada vez más pobre. Entonces el proletario, para comprar mercaderías producidas por otro proletario o por él mismo, llámese zapatos por ejemplo, o una determinada herramienta, va a tener que pagar un salario que siempre va a ser una determinada suma de dinero que siempre va a ser mayor en proporción al salario que él recibe. Esa situación lo que va a producir, en palabras de Marx, y es lo que él describe en el Manifiesto Comunista, no es su principal obra, pero sí es su obra más conocida, que es la que es un panfleto político llamado a conmover corazones, si se quiere. Después su teoría económica, política y filosófica está plasmada en El Capital, que son 3 tomos, lleno de errores y muy engorroso, pero que esa es su teoría y que quedó inconclusa. Entonces ahí vienen muchos problemas a la hora de aplicar un régimen comunista, si se quiere. Entonces bien, el obrero que se ve explotado y que no, por esta diferencia que es la plusvalía, se encuentra con que nunca va a poder terminar de ser pobre, si se quiere. Nunca va a poder llegar a pagar al 100% las mercaderías. Siempre le va a faltar algo más, entonces siempre va a tener que trabajar más horas. Y esa situación de tener que trabajar cada vez más y más y más, termina produciendo que el obrero ya quede como alguien fuera de sí mismo. Alguien que pierde su condición humana y termina convirtiéndose simplemente en una fuerza productiva, en alguien cuya única función es ir a trabajar a la fábrica. Una cantidad descomunal de horas. Acuérdense que estamos hablando de Londres industrial de la segunda mitad del siglo XIX. Trabaja una cantidad descomunal de horas en la industria para volver a casa a dormir simplemente. Sin tiempo para el ocio, sin tiempo casi para la familia, sin un salario que le permita darse algún tipo de lujo. No existían las vacaciones pagas en ese momento ni nada por el estilo. Es la época en la que surge como respuesta a esta situación, surge la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, denunciando estas injusticias, si se quiere. Pero que al mismo tiempo las estaba denunciando Marx desde otra perspectiva, si se quiere. Pero que los dos coincidan en esta deshumanización. Esa deshumanización, producto de esta explotación y esta necesidad de trabajar cada vez más por cada vez menos, es lo que Marx llama alienación. Cuando hablamos de extraterrestres como aliens, y la película Alien de por sí, el término viene de alienado, de fuera de sí. Acuérdense que en esa película una de las características de los aliens era que se reproducían a través de humanos, donde literalmente les explotaba la panza al humano. Era como algo que salía de sí, y ese era el alien. No casualmente la película toma esto, a eso se refiere Marx. No a un extraterrestre que sale de la panza haciéndola explotar, sino principalmente a esta cosa de que uno termina fuera de sí.
el obrero proletario que trabajaba esta cantidad de horas demencial en una fábrica para seguir siendo pobre y cada vez más pobre, lo que terminaba era una situación de alienación. Pero al mismo tiempo, como los distintos capitalistas, es decir, los medios, los dueños de las fábricas y de las máquinas, es decir, los dueños de los medios de producción, como competían entre sí a ver quién vendía a mejor precio, lo que terminaba ocurriendo era que cada capitalista siempre iba a buscar pagarle a sus proletarios una menor cantidad de sueldo por hora trabajada. Es decir, tener cada vez más producción a un menor costo. Costo que termina siempre a costa del proletariado, según la teoría de Marx. Entonces, ¿qué ocurría? Compitiendo entre sí, algunos capitalistas iban a fundirse, otros no, pero lo que iba a ser siempre una constante era la rebaja del salario del obrero. Ahora bien, esa rebaja del salario del obrero y esta situación de pobreza generalizada va a hacer que todo obrero no le quede otra más que aceptar recibir menos. ¿Por qué? Porque si uno recibe, supónganse, 4 monedas por hora, y viene el capataz y avisa que a partir de mañana nos van a pagar solamente 3 monedas por hora, y uno dice, no, pará, yo no estoy dispuesto a trabajar así. Detrás tiene un montón de gente atrás de la reja de la fábrica pidiendo por favor trabajo, dispuestos a trabajar por 2 monedas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a terminar bajándole a todos a 2 monedas, ya ni siquiera 3. Y donde no acepten, va a haber gente afuera dispuesta a trabajar por 1. Y después alguien afuera, más atrás todavía en la fila, dispuesto a trabajar por media moneda. Y así una situación de pobreza cada vez mayor, al mismo tiempo cada vez más gente que va cayendo en la pobreza y más gente que va cayendo en esta clase social que es el proletariado, perdón. Ahora bien, esta gente desempleada, no el proletariado que está trabajando, sino el desempleado, es lo que Marx y Engels, porque acá ya no queda claro quién de los dos habla, es lo que ellos van a llamar el ejército proletario de reserva. ¿Qué significa? Que si uno es un obrero en una fábrica trabajando por una X cantidad, uno no es parte de este ejército de reserva. El ejército de reserva son los que están afuera, atrás de la reja, dispuestos a trabajar por menos. Esa reserva va a ser cada vez mayor. Y va a llegar un punto en que va a ser tan abrumadora que va a ser el 100% de la población, donde ya no va a haber capitalistas. Entonces, otra vez volviendo a esta dialéctica de la historia, Marx encontraba que esta nueva fase, lo que él llama capitalista, esta nueva fase de la historia se caracteriza por tener fuerzas productivas que determinan unas relaciones de producción que van a ser proletarios y capitalistas, que al mismo tiempo determinan estas dos clases sociales. Así que en Marx siempre hay alguien que oprime y alguien que es oprimido. Y que esta nueva era económica o productiva tenía como característica que ya sus propias fuerzas productivas tenían arraigado el germen de la destrucción de esa era y de poner fin a la historia. Esta historia dialéctica es lo que Marx va a llamar materialismo dialéctico. Y más adelante Engels lo va a precisar Marx lo va a llamar materialismo histórico y Engels luego lo va a precisar como materialismo dialéctico. Es lo mismo. ¿Por qué materialista? Porque Marx seguía mucho la filosofía de Saint-Simon y él era un materialista, y al mismo tiempo Marx, al hacer una reducción de la condición del hombre simplemente a sus relaciones económicas, él mismo decía que la historia de la humanidad se puede traducir en la historia de las relaciones económicas y de producción de la humanidad. De hecho, principalmente en la historia de producción por parte de la humanidad. Ahora bien, él encontraba que a lo largo de toda la historia había existido bajo distintas formas la propiedad privada, y que se consagraba, ya llamándose propiedad privada jurídicamente, en esta tercera etapa que era el capitalismo. Ahora bien, él veía que siempre, en cada fase de la historia, en algún momento, esa propiedad privada terminaba siendo un obstáculo para el avance de las fuerzas productivas. Y entonces ahí aparecía esa necesidad de avance de las fuerzas productivas, se puede llamar la antítesis de esa tesis que es la etapa de la historia. Y surge como síntesis la siguiente etapa de la historia. Ahora bien, Marx creía haber encontrado en esta tercera etapa que la propiedad privada como tal, que ya en su momento había sido descrita por autores como Adam Smith, que esta propiedad privada impedía de tal forma
el avance de las fuerzas productivas y a la par que generaba este ejército proletario de reserva y esta situación de alienación y pobreza generalizada, frenaba de tal forma el avance que necesariamente la síntesis de esta etapa iba a ser algo superador que pusiera fin a la historia dialéctica de la humanidad. No fin a la humanidad, sino fin a esta historia dialéctica de la humanidad. Es decir, vendría una nueva etapa donde ya no habría más clases sociales, sino que vendría a ser una revolución hecha por el proletariado contra la clase capitalista, donde al acabarse esta clase capitalista se acabaría la propiedad privada, se colectivizarían los medios de producción y vendría una etapa transitoria de un régimen comunista que llevaría después a un paraíso al que él llama socialista. En realidad Marx hablaba indistintamente de comunismo y de socialismo. Él hablaba de dos etapas, una transitoria, que era lo que él caracterizaba como una dictadura del proletariado, dictadura en el sentido de que quienes iban a dictar las normas y dictar el curso de la historia iba a ser la clase proletaria, y transitorio porque iba a ser simplemente una etapa que ya no iba a ser una fase, sino simplemente una etapa en la que se expropiaran los medios de producción a sus dueños, los capitalistas, y que con ello ya dejaría de haber capitalistas, todos seríamos proletarios, pero al mismo tiempo estos proletarios romperían esa situación de alienación. Entonces, decía Marx, sin explicar cómo, que ya no sería necesario el dinero, que la humanidad viviría en una situación de armonía, donde transitoriamente habría una dictadura del proletariado que devendría luego en un paraíso, por momentos socialistas, por momentos comunistas, porque él, insisto, no hace la diferencia, la termina haciendo Engels después. Vendría una especie de paraíso socialista, llamémoslo si quieren, donde ya no habría clases sociales, ya no habría propiedad privada, ya no habría pobreza, ya no habría alienación, y ya no habría tampoco futuras etapas dialécticas de la historia. Sería la síntesis de la síntesis de la síntesis. Estas ideas las va a tomar un poco también autores como Francis Fukuyama después cuando habla del fin de la historia y el último hombre. En este sentido dialéctico. A ver cómo estamos de hora. Bien, estamos muy bien. Ahora bien, siendo un poco más en profundidad, fíjense que acá Marx cómo hace una teoría sobre las relaciones económicas, pero que pretende ser una teoría sociológica, pero que en la práctica es una teoría política. Y si se quiere un poco tarotista u horoscopista de ver el futuro y adivinar lo que va a pasar. ¿Qué pasaba? Marx entendía que la sociedad, siempre, en todas las fases, toda sociedad, o todo régimen de producción, si se quiere, cada fase, se podía describir a través de lo que vendría a ser un castillo con dos niveles. Por un lado, lo que él va a llamar la estructura. La estructura como un primer nivel va a ser, en una sociedad, ¿no? Va a ser van a ser el conjunto de fuerzas productivas y medios de producción y tecnologías o técnicas de una determinada sociedad. Esa mezcla de técnica, medios de producción y fuerzas productivas va a ser lo que va a sustentar y determinar lo que va a estar por arriba en un segundo nivel, no en una segunda etapa, sino en un segundo nivel, que es lo que Marx va a llamar la superestructura. ¿Qué es la superestructura? El conjunto de valores, cultura, religión, régimen jurídico, todo lo que uno llamaría una construcción social, es lo que Marx va a decir que conforma la superestructura. ¿Qué hace la superestructura? Lo que hace es... ¿cómo se me fue la palabra? Perpetúa las relaciones de poder y de explotación. Es decir, estas fuerzas productivas, la estructura, producen relaciones de poder y determinan las clases sociales. Entonces, en esta etapa capitalista van a entronizar al capitalista como el dominante y el opresor del dominado, que es el proletariado. Ahora bien, en la superestructura nos vamos a encontrar valores como el régimen jurídico, que ampara la propiedad privada, y esto ayuda al capitalista a perpetuar su propio régimen. Vamos a encontrar también la religión, cualquier religión, como lo que Marx llamaba el opio de los pueblos. Es decir, imaginémoslo, por ejemplo, con el caso del cristianismo. Nos encontramos una religión que nos dice que no nos preocupemos por lo que nos pasa en la tierra, porque mientras peor la pasemos acá, en la medida que cumplamos los mandamientos, que los mandamientos nos llaman, entre otra cosa, a poner la otra mejilla si alguien nos ofende,
eh, mientras peor la pasemos acá, mejor lo vamos a pasar en la vida eterna. Entonces, claro, esto es perfecto. Si yo soy capitalista, le digo, sí, genial, obrero, vos seguime esta religión, sé un buen devoto y pasala como el traste. Total, después Dios te va a convencer en la vida eterna. Ahora, mientras tanto, laburame por media moneda por día en la fábrica de carbón y seguramente te mueras en el camino. ¿Se entiende por qué Marx lo llamaba el opio de los pueblos? Que al mismo tiempo esta esperanza en una vida eterna, que es algo muy propio de todas las religiones de esa época y hoy también, esa esperanza era lo que funcionaba como una droga, que era la droga por excelencia en esa época era el opio, como una droga que termina anestesiando a la sociedad y termina principalmente anestesiando a los proletarios, que se conforman con tener una vida miserable bajo la esperanza de una vida ultraterrena mejor. Ahora, mientras tanto, ahí están alienados. Entonces, retomando, Marx ha hablado de la sociedad estructurada en dos niveles. Por un lado, estructura, o la base, donde están las fuerzas productivas, los medios de producción y las tecnologías. Y por otro lado, la superestructura, que vendría a ser toda esa proyección de relaciones de dominación. Todo lo que sean las construcciones sociales tendientes a legitimar esas relaciones productivas que están en la estructura. ¿Qué decía Marx entonces? Que si uno quería subvertir este orden y pasar a la siguiente fase, uno siempre lo que tenía que hacer era dinamitar la estructura. Que uno al dinamitar la estructura dinamitaba también la superestructura. Ahora, que si uno lo hacía al revés, no. Porque ¿qué pasaba? Si uno cambiaba el régimen jurídico, pero las relaciones de producción eran las mismas, aparecería otro régimen que perpetuara las mismas relaciones de producción. Es lo que Marx llamaba pelearse contra la sombra, intentar cambiar el mundo a través del cambio de la superestructura. Acuérdense siempre que estamos en una teoría materialista, que en la práctica lo que produjo fue la reducción del hombre a sus relaciones económicas y el desconocimiento de la dignidad de la persona humana, ya sea desde un punto de vista religioso, si se quiere, o desde una perspectiva consensualista, como pueden ser autores como Suárez o Santo Tomás, o desde un punto de vista bien positivista, pero es una doctrina donde inclusive cuestiones como derechos humanos o cualquier elaboración de la ONU vendrían a ser parte de esta superestructura que vienen a legitimar esas relaciones de explotación. De ahí viene la futurología de Marx. Y esto se los digo antes. Yo me doy por conforme con dándoles clases si se acuerdan de esto. Así como las ideas no existen en el aire, uno no puede desentenderse legítimamente de las consecuencias de esas ideas que uno se le ocurra pregonar. Es lo que en civil se llama buena fe. Buena fe ya sea por... Mala fe, perdón. Mala fe ya sea por haber actuado adrede de esa manera o por no haber tomado los recaudos para actuar correctamente. Si uno va a pregonar una determinada ideología, como puede ser el marxismo en cualquiera de sus variantes, uno no se puede hacer el imbécil con la historia. Y solo en el siglo XX el marxismo tuvo más de 100 millones de muertos. Y no muertos como consecuencia indirecta, sino gente asesinada directamente. Directamente. Así que bueno, eso no se pueden desentender. Si uno quiere pregonarlo, pregónelo, pero es como decirse nazi, pero no. Yo soy nazi, pero no apoyo los campos de concentración. Bueno, flaco, si sos nazi, hacete cargo. Si no lo sos, si no te haces cargo, entonces no te digas que sos nazi. Acá pasa lo mismo. E insisto, son 130 millones de muertos al día de hoy, en regímenes que siguen estando. Bien, volviendo específicamente a Marx. Pero acá está el Bulacio. Sí, acá ya me está avisando que quedan 5 minutos, no se preocupen. Volviendo a Marx, él entendía que en esta historia de la humanidad, esta nueva fase, que era la fase capitalista, iba a traer la síntesis de toda la síntesis, que era la revolución del proletariado. ¿Dónde iba a ocurrir esa revolución? En distintas partes del mundo, pero principalmente en aquellos lugares donde se hubiese alcanzado esta fase capitalista. ¿Cuál era el lugar por excelencia en aquel entonces? Londres. No había lugar más capitalista del mundo y más avanzado en términos industriales como el Londres de aquella época. La historia demostró todo lo contrario. De hecho, la primera vez que se aplicó en serio esta teoría de Marx y de buscar hacer esta revolución marxista fue con los bolcheviques durante la Primera Guerra Mundial en Rusia. Primero ya se habían volteado los ares,
se había establecido un congreso votado democráticamente y ahí vino Lenin con sus bolcheviques a hacer un golpe de estado contra esa asamblea, si se quiere, y ahí estatuyeron por primera vez un régimen comunista, basado directamente en las ideas de Marx. ¿Qué ocurre? Rusia de aquel entonces era un lugar absolutamente rural con un esquema de producción más feudal que otra cosa, hiper atrasada. De hecho, su industrialización vino después a la fuerza, con millones de cadáveres, antes de la Segunda Guerra Mundial con Stalin, que él por sí mismo, él solito, mató más de 30 millones de personas, incluyendo a su tía. Lo mismo ocurrió después en China, cuando asume Mao Zedong, que fue el gran dictador comunista, el que hizo la revolución en el año 47, y mató a muchísima más gente que Stalin. Y Stalin ya había matado muchísima más que Hitler. Y Hitler había matado muchísimo más que otros dictadores comunistas. Hitler no era comunista, era colectivista, era socialista, no era comunista. Pero eso lo van a ver ahora con el doctor Bulacio, que él va a dar el tema totalitarismo como teoría general. No sé si me estoy comiendo algo de Marx, pero bueno, podemos decir que la teoría de Marx era una teoría, esto es mío, ¿no? Esta es mi apreciación. Una teoría, si se quiere, sociológica, o una teoría política con pretensiones sociológicas a partir de cuestiones económicas. Ahora, su diagnóstico económico estuvo hecho para el traste y la historia así lo demostró. Y terminó degenerando siempre, absolutamente siempre que se lo aplicó, en dictaduras. Y la inmensa mayoría de esas dictaduras en algún momento fueron totalitarismos. Entonces, si uno quiere tirar el argumento de que, bueno, en realidad eso no fue verdadero comunismo o lo que pasa es que lo aplicaron mal, uno ahí está siendo un payaso o megalómano peligroso que está diciendo que uno sería un mejor dictador y que uno sí te lo haría mejor. Entonces, insisto, 130 millones de cadáveres asesinados al día de hoy. Es decir, 130 millones de personas muertas, que hoy son cadáveres. Por ahí uno de los ejemplos más, por ahí el ejemplo por excelencia es la Unión Soviética, pero en cantidad de muertos China tiene más. Y por ahí el caso, en términos de magnitud por la población que tenían, por ahí el caso más brutal fue entre 1975 y 1979 en Camboya, donde el que gobernaba era el comunista Pol Pot, que lo que hizo fue, no se sabe a ciencia cierta el número de cadáveres que él mandó a ejecutar directamente, algunos los mató él directamente, si entre 1,5 millones o 3 millones, no se sabe bien. El tema es que sí se sabe que como mínimo mató a 1/4 de la población del país. Y parte de esa gente a la que mataba eran no solo los industriales, sino sus hijos. Él entendía que había como la mayoría de los comunistas, él entendía que había una especie de herencia de sangre. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno tenía el hijo de un industrial, aunque fuera un bebé, y esto pasó, busquen en Google el árbol de Chaikiri, si no me equivoco se escribe así. Era un árbol donde agarraban los bebés hijos de estos enemigos del régimen, levantaban al bebé del tobillo y le reventaban el cráneo contra un árbol. Eso es el marxismo. Es decir, no en todos los países del mundo se aplicó esta técnica de aniquilamiento de bebés, pero en todos lados se aplicó el aniquilamiento sistemático y masivo de la población. Siempre. Si uno quiere argumentar, insisto, en que eso no es comunismo y que aplicaron mal y no entendieron bien a Marx, uno está haciendo un salame que cree que en esa situación sería un mejor dictador.